¿Sabes qué pasa cuando vives intentando agradar a todo el mundo? Que acabas traicionándote a ti, regalando tu energía, tu tiempo y hasta tu paz, mientras otros se acostumbran a verte siempre disponible. Suena duro, pero nadie vendrá a rescatarte de una vida que tú mismo sigues poniendo en manos ajenas. La filosofía estoica ya lo dejó claro hace siglos: si no aprendes a elegirte primero, terminarás siendo actor secundario en tu propia historia. Y no, priorizarte no es egoísmo. Egoísmo es abandonarte por complacer a quienes ni siquiera harían lo mismo por ti. Ha llegado el momento de romper esa cadena invisible. Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar para siempre la forma en la que decides vivir. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Capítulo 1. ¿Te olvidaste de ti por pensar en todos? Voy a hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué necesitabas tú? No qué necesitaba tu pareja, tu hijo, tu madre, tu jefe. Tú, solo tú. ¿Cuándo? Si has tardado más de 5 segundos en recordarlo, lo que vamos a ver en este capítulo te va a tocar de cerca, y mucho. Hay una forma muy silenciosa de perderte a ti mismo. No pasa de golpe. No hay ningún momento dramático en el que un día amaneces y decides que vas a vivir para todos menos para ti. No funciona así. Es algo que ocurre poco a poco, casi sin que te des cuenta. Un día dices que sí cuando querías decir no. Al día siguiente pospones lo que tú necesitas porque alguien más lo necesita también. Y así, sin hacer ruido, te vas quedando al final de tu propia lista, siempre para después, siempre cuando haya tiempo, siempre cuando todo lo demás esté resuelto. El problema es que ese después nunca llega, porque siempre hay algo más urgente. Siempre hay alguien que necesita algo, siempre hay una razón válida para seguir postergándote, y mientras tanto tú esperas, sin quejarte, sonriendo incluso, convencido o convencida de que eso es lo que hacen las buenas personas. Piensa en una planta que lleva semanas sin regar. Al principio aguanta. Las hojas siguen verdes, parece que todo va bien, que resiste, pero por dentro las raíces ya están empezando a secarse lentamente. Llega un momento en que por mucho agua que le eches después, algo ya no puede recuperarse igual que antes. Algo se pierde en ese proceso de abandono. Pues eso mismo, exactamente eso, te está pasando a ti cuando te ignoras durante demasiado tiempo. ¿Y cómo sabes que estás llegando a ese punto? Hay señales clarísimas, si sabes dónde mirar. El cansancio que no se va con dormir, ese agotamiento profundo que está ahí cuando te levantas y que no tiene explicación lógica porque tampoco he hecho tanto. La irritabilidad que aparece de la nada y que tú atribuyes al estrés, al trabajo, a los demás, a todo menos a la causa real. La sensación de que haces mucho y sin embargo sientes que no avanzas, que estás en una noria que gira y gira pero que no te lleva a ningún sitio. Y luego está esa dificultad para disfrutar de cosas que antes te gustaban, que ya no te entusiasman igual, que empiezas y te quedas a medias porque algo por dentro no termina de estar presente. Eso también es una señal, el agotamiento emocional de estar siempre pendiente de si los demás están bien, si los demás están contentos, si los demás te necesitan. De vivir con el radar encendido mirando hacia afuera, constantemente hacia afuera, mientras lo de dentro se queda sin atender. Eso no es generosidad, eso es agotamiento disfrazado de buena persona. Los filósofos estoicos ya lo advertían hace más de 2000 años. Quien no se gobierna a sí mismo no puede gobernar nada más. Epicteto, que por cierto fue esclavo, vivió en condiciones que la mayoría de nosotros no podríamos ni imaginar, y aún así decía que el único territorio que realmente podemos controlar es el nuestro, el interior, uno mismo. Y si ni siquiera a eso le prestamos atención, ¿qué nos queda? ¿Sobre qué tenemos entonces algún tipo de poder real? El precio de ignorarte durante mucho tiempo no lo pagas solo tú, lo acaban pagando también los que tienes alrededor. Porque una persona vaciada por dentro no puede dar nada bueno por fuera. No puedes verter agua de una jarra que está seca, por más ganas que tengas, por más que lo intentes, por más que quieras dar. Si no hay nada dentro, no sale nada fuera.
o sale algo, sí, pero sale resentimiento, tensión, frustración. Y eso no es lo que quieres dar. Entonces, ¿por dónde empiezas a recuperarte? Por algo tan simple que cuesta creer que funciona. Empieza a observarte, empieza a preguntarte a lo largo del día cómo estás tú. No de la manera en que lo preguntamos por educación cuando nos cruzamos con alguien en la calle, ese hola ¿qué tal? Que no espera respuesta real. De verdad, ¿cómo estoy yo ahora mismo? ¿Qué necesito en este momento? ¿Estoy haciendo esto porque genuinamente quiero o porque siento que no me queda más remedio y el coste de negarme me parece demasiado alto? Esas preguntas sencillas, cotidianas, son el primer paso, porque durante mucho tiempo has vivido de cara al exterior. Has aprendido a leer muy bien lo que necesitan los demás, lo que sienten, lo que esperan de ti, pero te has desconectado de ti mismo, y reconectar lleva tiempo, lleva intención, lleva práctica. Recuperarte empieza por verte, y para verte tienes que dejar de mirar solo hacia afuera, no para siempre, no para ignorar a los demás, sino para incluirte en la ecuación, para que cuando pienses en quién hay que cuidar, tu nombre también esté en la lista. Eso no es egoísmo, es el primer paso para estar bien. Y si tú estás bien, todo lo que das a los demás vale mucho más, porque lo das desde un lugar lleno, no desde un lugar de deuda o de obligación o de puro agotamiento. El que se olvida de sí mismo por cuidar a todos, al final no cuida a nadie bien. Y ahora que ya sabes que te has estado dejando para el final, puede que te estés preguntando por qué lo haces. ¿Por qué te cuesta tanto ponerte primero? La respuesta tiene un nombre y te lo cuento en el siguiente capítulo, porque lo que viene ahora va a remover algo. Capítulo 2. Ya no necesitas gustarle a todo el mundo. Seamos honestos, todos queremos caer bien. Es algo humano, normal, hasta comprensible. El problema no es querer gustar. El problema es cuando empiezas a tomar decisiones sobre tu propia vida en función de lo que los demás van a pensar. Cuando te preguntas antes de hacer algo, ¿qué va a decir fulano? ¿Se va a molestar mengano? ¿Van a pensar que soy? Ahí ya no eres tú quien está tomando las riendas de tu vida. Las está tomando la opinión de gente que muchas veces ni siquiera está pensando en ti. Gente que tiene sus propios problemas, sus propias preocupaciones y que probablemente no va a dedicarle ni 5 minutos a lo que tú hiciste o dejaste de hacer. ¿Por qué buscamos esa aprobación de forma tan constante? Por miedo. Miedo a no encajar, a decepcionar, a quedarnos solos, a que nos juzguen y nos encuentren deficientes. Ese miedo tiene raíces profundas, muy profundas. Muchas veces viene de la infancia, de haber aprendido que para recibir cariño, atención o reconocimiento tenías que comportarte de cierta manera. Tenías que ser el niño bueno, la niña responsable, el que no daba problemas, la que siempre estaba disponible. Y lo que aprendemos de pequeños se queda grabado con una fuerza que cuesta mucho deshacer. El caso es que llevas años ejecutando un programa que ya no te sirve. Como un ordenador con un software antiquísimo que consume toda la batería, cuelga a cada rato y va lento hasta para hacer las cosas más básicas. Sigues funcionando con ese sistema viejo de si agrado, si no molesto, si hago todo lo que se espera de mí, entonces estaré a salvo, entonces me querrán, entonces no me pasará nada malo. Y no, ya no funciona así, o no debería funcionar así a estas alturas de tu vida. El miedo al qué dirán es una de las jaulas más pequeñas que existen. Y lo más retorcido de esa jaula es que no tiene barrotes visibles. Nadie te encierra en ella a la fuerza. Eres tú quien entra, quien cierra la puerta, quien se queda ahí dentro convencido de que no puede salir. Ahí estás, limitando lo que haces, lo que dices, lo que eres, lo que muestras, para no incomodar a los de fuera, para no llamar demasiado la atención, para que nadie tenga nada que decir. Y mientras tanto tú vas menguando, haciéndote pequeño, ocupando el mínimo espacio posible para no molestar. La filosofía estoica tiene algo muy claro en este punto. Marco Aurelio, emperador de Roma, uno de los hombres más poderosos de su época, con todo el peso del mundo sobre sus hombros, se recordaba a sí mismo constantemente que la opinión ajena no tenía poder sobre él a menos que él se lo concediera. Que lo único que importaba era actuar conforme a sus propios valores, con integridad, con coherencia, no para que le aplaudieran, sino porque era lo correcto.
Eso hace casi 2000 años. Y seguimos sin aprenderlo del todo. Ahora bien, hay una diferencia importante que hay que entender bien para no caer en el error contrario. Ayudar a los demás no es malo. Cuidar a quienes quieres no es malo. El problema no es dar. El problema es sacrificarte cuando en el fondo no quieres hacerlo. Porque cuando te sacrificas, estás dando algo que en realidad no estás dispuesto a dar y después lo resientes, aunque no lo digas. La ayuda que nace del miedo o de la culpa no es generosa. Es una deuda que te vas cobrando a ti mismo con intereses. La persona que ayuda porque quiere, porque le nace, porque lo disfruta, esa persona sale de ahí bien. La persona que ayuda porque no sabe decir no, porque tiene miedo de lo que pensarán si se niega, esa persona sale de ahí vacía, resentida, cansada, y a veces ni siquiera entiende por qué. Liberarte de vivir para complacer no significa volverse una persona indiferente al mundo que va por ahí sin considerar a nadie. No se trata de eso. Se trata de que las decisiones que tomas sobre tu vida las tomes tú, con tus valores, con lo que realmente quieres y necesitas, no en función del aplauso de fuera o del miedo al abucheo. Aquí va algo que puede que no te hayan dicho con suficiente claridad. No todo el mundo te va a querer. Da igual lo que hagas. Por más que te esfuerces, por más que te amoldes, por más que te adaptes y te recortes para encajar, siempre habrá quien tenga algo que decir, siempre habrá quien no esté de acuerdo. Siempre habrá alguien que preferiría que fueras diferente. Entonces, si el resultado va a ser el mismo, si de todas formas no puedes gustarle a todo el mundo, no vale más la pena vivir siendo tú de verdad. Al menos así, lo que vives es tuyo. No una actuación constante para un público que ni siquiera te lo agradece. Cuando vives para gustarle a todos, te pierdes de gustarle a la única persona que importa, tú mismo. Saber esto es fácil, aplicarlo ya es otra historia. Porque el siguiente paso tiene una palabra que a muchos se nos atraganta, una palabra pequeña de 2 letras que cuesta un mundo decir. En el próximo capítulo vamos con ella. Capítulo 3. Aprende a decir no sin culpa. No. 2 letras, 4 teclas en el ordenador, y sin embargo para mucha gente es la palabra más difícil del diccionario. Más difícil que ayúdame, más difícil que te quiero, más difícil incluso que algunas verdades que uno lleva guardadas años. ¿Por qué cuesta tanto? Porque en algún momento, quizás muy pronto en tu vida, aprendiste que decir no es de mala persona, que decir no es hacerle daño a alguien, que decir no es egoísta, es desconsiderado, es una especie de traición, y llevas años, quizás décadas creyéndotelo, ejecutando ese aprendizaje sin cuestionarlo. Pero vamos a pensarlo un momento desde otro ángulo. Cuando dices sí a algo que no quieres hacer, ¿a quién le estás diciendo no? A ti. Cuando aceptas un plan que no te apetece, le estás diciendo no a tu descanso. Cuando te quedas hasta tarde resolviendo el problema de otro, le estás diciendo no a tu tiempo. Cuando tragas lo que necesitas para no incomodar a nadie, le estás diciendo no a tus propias necesidades. Y eso lo haces constantemente, sin dudar, sin culpa aparente. Pero cuando se trata de decirle no a alguien de fuera, ahí sí que aparece la culpa como si fuera una alarma de emergencia. ¿No te parece un poco raro eso? Que te cueste más decirle no a los demás que decirte no a ti mismo. Poner límites no es construir muros para que nadie pueda entrar en tu vida, no es encerrarte, no es volverse distante ni frío. Es más bien como saber exactamente hasta dónde llega tu terreno. Tú tienes un espacio, un tiempo, una energía, una capacidad. Son tuyos. Gestionarlos con criterio no es egoísmo, es responsabilidad. Es la responsabilidad básica de cuidar lo que es tuyo para poder seguir funcionando bien. Los estoicos hablaban mucho de distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, lo que está dentro de nuestra esfera de control de lo que está fuera. Pues bien, lo que haces con tu tiempo y tu energía depende de ti, completamente de ti, y cederlos sin criterio, por miedo a decepcionar, por miedo al conflicto, por miedo a que alguien se moleste, es perder ese control que es lo único que realmente tienes en esta vida. Ahora, ¿cómo se dice no sin que parezca una declaración de guerra? Porque hay personas que lo han intentado y lo han hecho de una manera tan brusca que han generado más problema que el que querían evitar.
y hay otras que añaden tantas explicaciones, tantas justificaciones, tantas disculpas, que al final el mensaje queda tan diluido que ni siquiera queda claro si han dicho que no o que sí. La clave es más simple de lo que parece. Un no claro, tranquilo y sin drama vale más que 100 síes resentidos. No tienes que dar un discurso, no tienes que justificarte durante 10 minutos, no tienes que ofrecer 3 alternativas para compensar. No puedo. En este momento no es posible para mí, ahora no me va bien. Eso es suficiente, completo. El mensaje está entero. Lo que pasa es que como llevamos tanto tiempo añadiendo explicaciones para amortiguar el golpe del no, nos parece que sin ellas el mensaje queda incompleto, que suena seco, que ofende. Pero no queda incompleto, queda limpio, y la incomodidad que sientes después de decir un no sin explicaciones no es señal de que lo has hecho mal, es señal de que llevas mucho tiempo sin hacerlo. Y aquí viene algo que tienes que estar dispuesto a aceptar antes de seguir. Cuando empieces a decir no, algunas personas se van a molestar. Sí, porque hasta ahora te han tenido acostumbrado a decir siempre que sí. Cambiar eso genera incomodidad en los que te rodean, que se habían hecho a la idea de que siempre estarías disponible. Pero eso no es un problema que tengas que resolver tú. Es un reajuste necesario. Las relaciones sanas aguantan perfectamente un no. Las que no lo aguantan te estaban usando, aunque con mucho cariño, aunque sin mala intención, pero te estaban usando. Lo que recuperas cuando aprendes a decir no es enorme. Recuperas tiempo, recuperas energía, recuperas la sensación de que tu vida es tuya, y recuperas esa paz que se siente cuando sabes que lo que haces, lo haces porque quieres, no porque no te has atrevido a negarte. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo por dentro. Empieza pequeño. Esta semana di no a una sola cosa, solo una, la que menos te cueste, la que más claro tengas, y observa qué pasa. Probablemente no pase nada catastrófico, probablemente el mundo siga girando, y probablemente tú te sientas un poco más dueño de ti mismo. Un no a tiempo vale más que 1000 síes que te van vaciando por dentro. Bien. Ya empiezas a poner límites, ya estás diciendo no cuando toca, pero hay algo más que necesitas recuperar y es quizás lo que más se ha deteriorado en todo este tiempo. La confianza en ti mismo, eso va ahora. Capítulo 4. Vuelve a elegirte. Hay personas que se conocen de memoria los gustos de todos los que las rodean. Saben qué le gusta comer a cada uno, cuándo están de mal humor, qué los pone nerviosos, qué los hace reír. Se saben los cumpleaños, las preferencias, las manías. Son personas extraordinariamente atentas con los demás. Y sin embargo, si les preguntas qué las hace felices a ellas, se quedan en blanco. No saben qué quieren, no saben bien cómo están. No saben describir su propio estado de ánimo si alguien se los preguntara de verdad y con tiempo. ¿Te suena? Porque eso es exactamente lo que pasa cuando llevas mucho tiempo sin elegirte. Te vas volviendo un poco extraño para ti mismo, te vas desconociendo, como esos lugares a los que no has vuelto en años y que cuando los ves de nuevo ya no reconoces del todo. Volver a elegirte empieza por recuperar la confianza en ti. Y eso cuando llevas tiempo priorizando a los demás por encima de tus propias necesidades, no es algo que ocurra de un día para otro. Es un proceso, tiene sus tiempos. Y tiene un punto de partida muy concreto: dejar de minimizarte. Minimizarse es ese hábito tan arraigado de quitarle importancia a lo que sientes, a lo que necesitas, a lo que opinas, a lo que te duele. Es el bueno, tampoco es para tanto. El no me quejo, hay gente peor. El lo que yo quiero es lo de menos. El tampoco tengo razón para estar así. Como si tus necesidades ocuparan demasiado espacio en el mundo y tuvieras que disculparte constantemente por tenerlas. Ese hábito de minimizarse empieza siendo una estrategia para no entrar en conflicto, para no dar problemas, para no ser una carga. Y con el tiempo se convierte en una forma de relacionarte contigo mismo. Ya no lo haces solo delante de otros, lo haces en tu cabeza, a solas, cuando nadie te ve. Te convences de que lo tuyo no importa tanto, y ahí es donde empieza el problema de verdad. La filosofía estoica tiene algo muy útil aquí, el concepto del valor intrínseco de la persona.
Eres valioso no por lo que produces, no por lo que das a los demás, no por cuánto te sacrificas ni por cuánto rindes. Eres valioso porque existes. Punto. No tienes que ganarte el derecho a ser considerado, no tienes que demostrar nada para merecer atención o cuidado. Ya lo mereces, por el simple hecho de estar aquí. Sanar la autoestima no es mirarse al espejo cada mañana y decirse frases bonitas que no te crees. Eso no funciona porque el cerebro no es tonto, sabe perfectamente cuando le estás mintiendo. La autoestima se reconstruye de otra manera, con acciones pequeñas pero coherentes, con cumplirte a ti mismo lo que te prometes, aunque sea algo pequeño, con hacer aunque sea una cosa al día que sea solo para ti, sin que tenga que servir para algo ni para nadie más. Con defender tu posición cuando sabes que tienes razón, en lugar de ceder solo para evitar el conflicto y la incomodidad. Escucharte es otro pilar fundamental y es probablemente el más descuidado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste un momento, sin el teléfono, sin la televisión, sin ninguna tarea pendiente, sin nadie que te necesitara y simplemente estuviste contigo? Sin hacer nada productivo, sin consumir nada, solo estando. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensamientos aparecieron? Muchas personas huyen de ese silencio porque en él aparece todo lo que llevan tiempo ignorando y puede dar un poco de vértigo. Pero ese vértigo también es información. Es lo que te estás perdiendo por vivir siempre ocupado, siempre disponible, siempre mirando hacia afuera. Volver a elegirte también es respetarte en el día a día. Respetarte es no aceptar cosas que te hacen daño solo porque no quieres dar problemas. Es tomarte tu tiempo antes de responder cuando algo no te parece bien. Es no justificarte ante todo el mundo por cada decisión que tomas. Es tratarte con la misma consideración, con la misma paciencia, con la misma comprensión que tratas a alguien a quien quieres de verdad. ¿Cómo tratarías a un buen amigo que estuviera pasándolo mal? Con cariño, sin juzgarle demasiado duro, sin decirle, es que tú siempre igual, o tampoco es para tanto. Con paciencia y con presencia, pues eso mismo te mereces tú. No cuando lo hayas ganado, no cuando hayas mejorado lo suficiente. Ahora, empezando ahora. Elegirte a ti mismo no es el principio del egoísmo, es el principio de todo lo demás. Bien, ya estás volviendo a ti, pero hay algo que puede estar saboteando todo ese proceso desde fuera. Y son las personas que tienes alrededor. Porque no todo el mundo en tu vida te suma. Hay algunos que te restan y bastante. En el próximo capítulo vamos a hablar de eso sin rodeos. Capítulo 5. Aléjate de quien te roba energía. La energía que tienes cada día no es ilimitada. Aunque a veces nos comportemos como si lo fuera, es un recurso, finito, como el dinero en una cuenta corriente. Cada interacción, cada conversación, cada relación que mantienes supone un ingreso o un gasto. Y hay personas que cada vez que las tratas te dejan la cuenta prácticamente a cero. ¿Las conoces? Claro que sí. Son las que cuando terminas de hablar con ellas te sientes agotado sin saber bien por qué. Las que siempre tienen un problema y tú siempre tienes que tener la solución. Las que todo lo convierten en drama. Las que critican, comparan, se quejan de todo sin cambiar nada. Las que cuando intentas verlo de otra manera, o cuando no reaccionas como esperan, de algún modo siempre acabas siendo tú el malo o la mala de la película. Reconocer a estas personas es el primer paso, y no siempre es fácil porque muchas veces son personas cercanas. Familia, amigos de toda la vida, compañeros de trabajo con los que llevas años. La cercanía puede confundir mucho, el cariño puede confundir mucho. Puedes querer profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer que esa relación, tal como está, te drena más de lo que te nutre. Esas dos cosas pueden existir a la vez. No son contradictorias. Las relaciones desequilibradas tienen una característica muy clara. En ellas tú das mucho más de lo que recibes, no porque seas más generoso ni mejor persona, sino porque el otro no da, o da solo cuando le conviene, y toma todo lo que puede cuando lo necesita. Eso no es una relación entre iguales, eso es una gestión de recursos. Y el recurso, en ese caso, eres tú. Hay relaciones que funcionan así durante años porque una de las partes nunca pone en palabras lo que está pasando, porque da miedo nombrarlo, porque parece exagerado,
porque piensas que quizás eres tú quien está siendo injusto o injusta. Así que sigues dando, sigues absorbiendo, sigues siendo el punto de apoyo de alguien que no se sostiene solo y que tampoco parece tener mucho interés en aprender a hacerlo. Los estoicos tenían muy claro que el entorno influye en la persona y que hay que cuidar con quién te juntas porque eso moldea inevitablemente cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas. No es casualidad que cuando pasas tiempo con gente que se queja constantemente de todo, tú también empieces a ver el mundo con más negatividad. Que cuando estás rodeado de personas que nunca están conformes, que siempre encuentran el defecto, que critican más de lo que construyen, algo en ti empieza a funcionar de la misma manera. Las actitudes se contagian, para bien y para mal. Soltar vínculos que te frenan no significa que seas una mala persona. Significa que eres una persona consciente que ha decidido tomar en serio su bienestar. Y hay una diferencia importante entre alejarse con rencor y alejarse con claridad. No tienes que odiar a nadie para decidir que esa relación no te hace bien. No tienes que construir una narrativa en la que el otro sea el villano. Puedes simplemente reconocer que no encaja, que te cuesta más de lo que te aporta y que mereces relaciones que te sumen. Alejarse puede significar muchas cosas distintas. No siempre tiene que ser una ruptura total y definitiva. A veces es reducir la frecuencia de contacto. A veces es dejar de estar disponible a cualquier hora para cualquier cosa. A veces es no responder cada mensaje en el momento en que entra. A veces es poner un poco de distancia, física o emocional, para poder respirar. Lo que importa es proteger tu energía con la misma seriedad con que proteges otras cosas importantes en tu vida. Y en el otro lado de la balanza está la otra parte del trabajo, rodearte de personas que sumen. Que cuando estás con ellas te sientes bien, te sientes tú, te sientes con más ganas de cosas. Que te escuchan sin juzgarte, que te desafían sin desgastarte. Que te quieren tal como eres y no como un instrumento para resolver sus cosas. Esas personas existen, quizás no son tantas, pero existen. Y vale la pena invertir el tiempo y la energía que antes dabas a quien te vaciaba en quienes realmente te llenan. Tu energía es tuya, no la regales a quien no sabe lo que vale. Ahora que estás empezando a gestionar mejor a quién le das tu energía, toca el siguiente nivel. Porque una cosa es no dársela a quien te resta, y otra muy distinta es empezar a ponerte a ti en el centro sin sentirte mal por ello. Eso viene ahora. Capítulo 6. Ponte primero sin miedo. Hay una idea que te han metido en la cabeza desde pequeño y que todavía no te has sacudido del todo. La idea de que ponerte primero es de egoísta. Que si piensas en ti antes que en los demás eres una mala persona, que la bondad consiste en sacrificarse, que los que se cuidan a sí mismos son los que no quieren a nadie. Y claro, con eso en la cabeza, la sola idea de decir primero yo genera algo muy parecido a la culpa, a veces incluso vergüenza. Pero piénsalo así, en un avión, cuando dan las instrucciones de seguridad antes de despegar, te dicen que en caso de emergencia te pongas primero la mascarilla de oxígeno a ti y después ayudes al de al lado. Incluso si el de al lado es tu hijo, incluso si el de al lado es alguien que claramente no puede hacerlo solo, tú primero. ¿Por qué? Porque si tú pierdes el conocimiento, no puedes ayudar a nadie. Primero tienes que estar en pie, tienes que estar bien para poder sostener a alguien más. Esto no es una metáfora de autoayuda inventada, es literalmente el protocolo de seguridad diseñado por personas que saben cómo funcionan las emergencias reales. Ponerte primero no es abandonar a los demás, es la condición necesaria para poder ayudarles de verdad. Hacer de tu bienestar una prioridad no es un capricho ni un lujo, es una necesidad, y es también la base desde la que puedes dar lo mejor de ti a los que te importan. La persona que se cuida tiene más paciencia, más energía, más presencia, más capacidad para estar disponible de verdad cuando alguien la necesita. La persona que no se cuida llega siempre al borde del límite, y cuando da desde el agotamiento, y eso se nota. ¿Y cómo se hace eso en la práctica, sin hacer un cambio radical de vida que suene bien, pero que rara vez se sostiene, con hábitos pequeños, pero constantes? Porque no hay nada más poderoso que algo pequeño hecho todos los días.
Un gesto grande hecho una vez no cambia casi nada. Un gesto pequeño hecho con regularidad lo cambia todo. Dormir bien, moverse aunque sea un poco, comer sin prisa al menos una vez al día, tener aunque sea 10 minutos al día que sean solo tuyos. Sin notificaciones, sin tareas pendientes, sin que nadie te pida nada. 10 minutos, eso no es mucho, pero son tuyos. Y defenderlos, semana tras semana, es un acto de respeto propio que tiene un efecto acumulativo enorme. La filosofía estoica hablaba de la disciplina como un acto de amor hacia uno mismo, no como un castigo, no como una demostración de fuerza, sino como el cuidado que le das a tu propio ser. Séneca, uno de los grandes estoicos, decía que ocuparse de sí mismo no es una pérdida de tiempo ni una distracción de lo importante. Es la tarea más importante que tienes, porque sin eso, todo lo demás se resiente. Elegir tu tranquilidad también forma parte de ponerte primero, y esto es algo que mucha gente no considera. No todos los conflictos que aparecen frente a ti son tuyos. No todos los problemas que los demás presentan tienen que resolverlos tus manos. No todas las urgencias del entorno son urgencias reales que te correspondan. Aprender a distinguir lo que es tuyo de lo que no lo es y dejarlo segundo donde pertenece es un acto de madurez enorme y de higiene mental. Vivir pensando también en ti no significa olvidarte del mundo ni de las personas que quieres, significa incluirte en él. Significa que cuando tomes una decisión, tu bienestar también cuente en la ecuación, que no sea el último factor el que se considera si sobra algo de margen, sino uno de los primeros. Te empiece a sonar tan normal decir necesito esto para mí como decir necesito esto para los demás. Y si alguien te llama egoísta por eso, lo más probable es que sea alguien que se había acostumbrado a que siempre estuvieras disponible para lo que él o ella necesitara. Que otros no estén cómodos con tus límites no significa que tus límites estén mal, significa que has cambiado las reglas de un juego en el que siempre perdías tú, y eso al principio genera fricción. Es normal, es parte del proceso. Cuidarte no te hace menos generoso, te hace más verdadero. Ya estás poniendo límites, cuidando tu energía, poniéndote en primer lugar. Ahora viene algo que puede sonar simple pero que mucha gente no sabe responder. ¿Qué es lo que tú de verdad quieres? Lo vemos ahora. Capítulo 7. Descubre lo que realmente quieres. Si alguien te preguntara ahora mismo qué quieres de verdad, no de la vida en plan filosófico ni de forma vaga y general, sino en concreto, ¿qué quieres? Podrías responderlo sin pensarlo demasiado, o te quedarías en blanco un momento, o empezarías diciendo lo que deberías querer, lo que se espera de alguien como tú, lo que suena bien, lo que otros esperan oír, porque hay una diferencia enorme entre lo que quieres tú y lo que otros esperan que quieras. Y cuando llevas años viviendo pendiente de los demás, cuando las prioridades siempre han sido las de fuera antes que las de dentro, esas dos cosas se mezclan tanto que ya no distingues qué es genuinamente tuyo y qué te lo pusieron otros con el tiempo. Los sueños que no son tuyos tienen una característica muy concreta. Cuando los persigues, incluso si los alcanzas, no te llenan como esperabas. Hay personas que consiguen exactamente lo que se suponía que tenían que conseguir. La carrera correcta, el trabajo estable, la pareja que todos aprobaban, la casa, el coche, la vida ordenada que cuadra en todas las conversaciones familiares. Y se sienten vacías. No porque sean unos desagradecidos, no porque estén locos, sino porque todo eso lo construyeron para satisfacer expectativas ajenas, no propias, para que otros estuvieran satisfechos, para no decepcionar, y llegaron a la meta y descubrieron que no era su meta. Reconectar contigo mismo pasa por hacerse preguntas que llevan tiempo sin hacerse. Preguntas que quizás dan un poco de vértigo porque la respuesta, si eres honesto, puede incomodar. ¿Qué me gustaba hacer antes de que el peso de la responsabilidad lo tapara todo? ¿Cuándo fue la última vez que me divertí de verdad sin que fuera productivo? ¿Qué haría si supiera que nadie me iba a juzgar? Si no necesitara la aprobación de nadie, ¿qué elegiría? Esas preguntas no tienen que responderse todas de golpe ni en una tarde, pero sí necesitan hacerse porque si no las haces, alguien más seguirá respondiendo por ti.
y probablemente seguirá eligiendo lo que le conviene a él, no lo que te conviene a ti. La filosofía estoica propone algo que a mí me parece especialmente valioso aquí: vivir de acuerdo a tu propia naturaleza, a lo que genuinamente eres. No a la imagen que los demás tienen de ti, no al papel que te han asignado en el guión familiar o social, sino a lo que tú en tu interior reconoces que eres y que quieres. Eso requiere honestidad, requiere valentía y requiere estar dispuesto a descubrir cosas de ti mismo que igual llevan tiempo esperando ser vistas. Tomar decisiones más auténticas se parece a aprender a escuchar una radio que lleva tiempo con mucho ruido de fondo. Interferencias, voces que se superponen, estática que lo tapa todo. Al principio cuesta, no oyes nada claro, pero cuando vas bajando el volumen del ruido exterior, cuando vas silenciando poco a poco las voces de los demás, poco a poco empieza a oírse una señal más nítida, más propia. Esa señal eres tú, lo que te gusta de verdad, lo que te importa de verdad, lo que te da vida de verdad. Construir una vida propia no es hacer exactamente lo contrario de lo que los demás esperan, porque eso sería seguir dependiendo de ellos, aunque sea a la inversa. Es algo más tranquilo y más profundo. Es ir tomando decisiones, pequeñas y grandes, que respondan a lo que tú valoras, a lo que a ti te importa, sin necesitar que nadie te lo valide, sin esperar el permiso de nadie para ser quien eres. No tienes que saberlo todo de golpe. No tienes que tener el plan completo antes de dar el primer paso. Empieza por saber qué no quieres. Eso también es información válida, y a veces es la más fácil de acceder. Muchas veces la claridad sobre lo que sí quieres llega después de haber quitado lo que ya sabes que no encaja. Como esculpir, lo primero es quitar lo que sobra. Una vida construida con los deseos de otros es una casa en la que nunca te sentirás del todo en casa. En cuanto empieces a vivir más para ti, a tomar decisiones más tuyas, va a pasar algo incómodo, alguien se va a decepcionar, y eso duele aunque lo hayas hecho bien. ¿Cómo gestionarlo sin volverte atrás? Eso es exactamente lo que viene ahora. Capítulo 8. No puedes hacer feliz a todos. Esto puede sonar duro, así que vamos a decirlo claro desde el principio y sin rodeos. No puedes hacer feliz a todo el mundo. No está en tu mano. No es tu trabajo, y cuanto antes lo aceptes, antes empezarás a vivir con bastante menos peso encima. Cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a elegirte a ti y a tomar decisiones más propias, hay personas que van a reaccionar mal, que van a sentirse abandonadas aunque no las hayas abandonado, que van a pensar que has cambiado para mal, que te has vuelto más frío, más egoísta, menos considerado que antes, que van a intentar consciente o inconscientemente que vuelvas a ser como eras cuando les dabas todo sin apenas pedir nada a cambio. Aceptar que decepcionar es parte del cambio no es resignarse a hacer daño ni a ser el malo de la historia. Es entender que el crecimiento siempre genera fricción, siempre. No existe un proceso de transformación real que no incomode a alguien del entorno. El árbol que crece en vertical molesta a las ramas que tenía cerca, no porque quiera molestarlas, sino porque está creciendo, y el crecimiento ocupa espacio. Cargar con las expectativas externas es uno de los pesos más inútiles que puedes llevar en la vida. Inútil porque las expectativas de los demás son suyas, no tuyas. Tú no las pediste, no las elegiste, y muchas veces ni siquiera las conocías hasta que las incumpliste. Aún así, llevas años intentando satisfacerlas, como si fuera una obligación tuya cumplir los guiones que otros han escrito para ti, como si tu papel en la vida de los demás fuera más importante que tu propia vida. Piénsalo un momento. Llevas mucho tiempo siendo el personaje que otros necesitan, el que siempre está, el que nunca falla, el que resuelve. Y ahora que intentas ser tú, que intentas salirte de ese papel, la gente se sorprende, se molesta, se siente traicionada. Pero no te están echando de menos a ti, echan de menos al personaje, a la función que cumplías. Y eso no es amor, aunque lo parezca. Los estoicos tenían una práctica muy concreta al respecto: recordarse a sí mismos que solo son responsables de sus propias acciones e intenciones, no de cómo las interpretan o sienten los demás.
Tú haces lo que consideras correcto con respeto, con honestidad, sin intención de hacer daño. Lo que el otro haga con eso, cómo lo procese, cómo lo viva, ya no está en tu mano. Y no puede estar en tu mano, porque si lo estuviera, tu vida entera dependería de la reacción de los demás. Y eso no es vivir, eso es actuar. Aprender a sostener tus decisiones cuando hay presión externa es una habilidad. Y como toda habilidad, se entrena con la práctica. Al principio te va a costar mucho. Vas a querer ceder solo para aliviar la tensión, para que se calme el ambiente, para que las cosas vuelvan a estar tranquilas. Pero si cedes cada vez que alguien se incomoda con tu cambio, nunca vas a poder cambiar de verdad. Siempre habrá alguien incómodo. Siempre habrá una razón para volver atrás. La pregunta no es si genera incomodidad. La pregunta es si vas a dejar que esa incomodidad decida por ti. Elegirte aunque otros no lo entiendan, no requiere que les expliques todo con detalle, ni que los convenzas de que estás haciendo lo correcto. No necesitas montar un tribunal donde defender cada una de tus decisiones. Puedes simplemente seguir adelante, tranquilamente, sin buscar permiso, sin esperar que te den la razón para sentirte legitimado. Y a veces las personas que más se quejan de que has cambiado son precisamente las que más se beneficiaban de cómo eras antes. Las que más sacaban partido a tu disponibilidad, a tu dificultad para decir no, a tu tendencia a ceder. Eso no es una coincidencia. Es información muy valiosa sobre qué tipo de vínculo tenías con ellas. No todos los que se molestan cuando cambias, se molestan porque hayas cambiado mal. Ya sabes que no puedes cargar con la felicidad de todos, pero hay algo que todavía puede frenarte desde dentro. Algo mucho más sutil y más pegajoso que la opinión de los demás. Se llama culpa, y en el próximo capítulo le miramos los ojos directamente. Capítulo 9. Suelta la culpa de vivir para ti. La culpa, esa vieja conocida que aparece justo cuando empiezas a hacer algo por ti, justo cuando dices no, justo cuando pones un límite, justo cuando decides que hoy tú también cuentas, como si tuviera un radar especial y detectara en tiempo real cualquier momento en que te atreves a priorizarte. Y ahí está, puntual, sin falta. Y lo más curioso, lo más desconcertante, es que muchas veces esa culpa no responde a ningún daño real. No hiciste nada malo, no perjudicaste a nadie de forma objetiva. Simplemente elegiste algo para ti. Descansaste cuando otros seguían activos. Dijiste no cuando todos esperaban un sí. Te fuiste antes de tiempo. Te quedaste más tiempo del habitual. Y aún así ahí está la culpa, susurrándote al oído que eres egoísta, que podrías haber hecho más, que quizás deberías haberte quedado, que otras personas lo necesitaban más que tú. Hay culpa útil y culpa inútil, y aprender a distinguirlas es uno de los ejercicios más liberadores que puedes hacer. La culpa útil aparece cuando realmente has hecho daño a alguien, cuando has actuado en contra de tus propios valores, cuando hay algo que reparar, que corregir, que pedir disculpas. Esa culpa tiene una función legítima, señalarte que algo va mal para que lo corrijas. Es incómoda, pero sirve para algo. Pero la culpa que sientes por cuidarte, por descansar cuando lo necesitas, por pedir lo que necesitas, por decir no a algo que no quieres hacer, esa no es útil, esa es un residuo, un hábito mental viejo que aprendiste en algún momento de tu vida y que tu mente sigue activando automáticamente aunque ya no tenga ninguna función real, como una alarma que sigue sonando mucho después de que el peligro ha pasado. Liberarte de responsabilidades que no son tuyas es uno de los trabajos más liberadores que puedes hacer, porque muchas personas cargan con culpas prestadas, con el estado de ánimo de su madre, con los problemas económicos de un amigo, con la infelicidad de su pareja, con el fracaso de alguien cercano, como si fueran directamente responsables de resolver lo que le ocurre a cada persona de su entorno. Y no lo son. Que te importe alguien no te convierte en responsable de su vida. Que quieras el bien de alguien no significa que tengas que resolver sus problemas. La filosofía estoica es muy rotunda en esto. Solo puedes controlar lo que depende de ti. Lo que depende de otros no está en tu territorio. No porque no te importe, sino porque intentar controlar lo que no está en tus manos no te da poder ni soluciones.
solo te da agotamiento y frustración. Y mientras gastas energía intentando gestionar lo que es de otros, lo tuyo se queda sin atender. Dejar de sentirte mal por priorizarte empieza por cambiar la narrativa que te cuentas a ti mismo. Lo que te dices en la cabeza sobre ti, sobre lo que haces, sobre lo que mereces. En lugar de estoy siendo egoísta por pensar en mí, intenta estoy cuidando de mí para poder estar bien. En lugar de no debería ponerme primero, prueba con también merezco estar bien, y hacerlo no le quita nada a nadie. Son frases pequeñas, sencillas, pero el impacto de lo que te repites constantemente es enorme. Tu mente aprende de la repetición. Lo que te dices a ti mismo termina formando lo que crees sobre ti, y lo que crees sobre ti termina formando tu realidad. Recuperar la libertad emocional significa poder sentir lo que sientes sin que inmediatamente aparezca un juez interior que te diga si está permitido o no sentirlo. Significa poder estar cansado sin sentirte débil por estarlo, poder estar contento sin sentirte culpable por quienes en este momento están mal. Poder decir no sin que el mundo se acabe ni el vínculo se rompa. Poder pedir ayuda sin sentir que estás siendo una carga. Vivir desde tu verdad no es vivir sin considerar a los demás. No es volverse insensible ni construir una burbuja de indiferencia. Es vivir sin mentirte a ti mismo sobre lo que necesitas, sobre lo que sientes, sobre lo que quieres. Es actuar desde lo que genuinamente eres, no desde el miedo constante a lo que pensarán si te ven tal como eres. Y esa diferencia, aunque no siempre sea visible desde fuera, lo cambia todo por dentro. La culpa que sientes por vivir para ti es la prueba de cuánto tiempo llevas viviendo para otros. Ya casi llegamos, hemos recorrido mucho camino juntos, pero falta el capítulo final, que es quizás el más importante, porque de nada sirve todo lo anterior si no lo conviertes en algo permanente. Convertirte en tu prioridad no es un momento de inspiración, es una forma de vivir, y eso te lo cuento ahora. Capítulo 10. Hazte tu prioridad. Llegamos al último capítulo, y antes de que te vayas con todo lo que hemos visto, quiero que te quedes con algo muy claro. Todo lo que hemos hablado aquí no es una lista de cosas que tienes que hacer perfectamente desde mañana, no es un régimen al que someterte. No es otra exigencia más que añadir a las que ya tienes. No tienes que ser perfecto en esto tampoco. Es una invitación a tratarte bien, a tomarte en serio, a dejar de ser el último de tu propia lista, a empezar a incluirte en la ecuación de tu propia vida de una forma que hasta ahora no habías hecho o que habías dejado de hacer hace mucho tiempo. Convertir el amor propio en hábito es lo que marca la diferencia entre una semana de inspiración y una vida diferente. La inspiración puede moverte un día, puede darte ganas, energía, claridad, pero la inspiración sola no cambia nada si no viene acompañada de acción repetida. El hábito te mueve todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando todo lo de fuera intenta arrastrarte de vuelta a como estabas antes. Y los hábitos no se construyen con fuerza de voluntad. La voluntad es un recurso que se agota. Se construyen con diseño, con repetición, con hacerlo más fácil. Pon las condiciones para que lo que quieres hacer sea lo más sencillo posible de ejecutar. Si quieres dedicarte tiempo cada mañana, pon la alarma 10 minutos antes. Si quieres dejar de estar disponible para todo el mundo a cualquier hora, apaga las notificaciones una vez al día. Si quieres cuidar tu energía, di no a una sola cosa esta semana, solo una. No hace falta cambiar todo a la vez, hace falta empezar. Mantener límites sanos es un ejercicio constante, y eso hay que decirlo con claridad porque mucha gente piensa que los límites se ponen una vez y ya está. No. Los límites son como un jardín que necesita mantenimiento regular. Si no los cuidas, si no los riegas, si no estás atento, empiezan a desdibujarse solos. Alguien cruza uno sin que digas nada, luego cruza otro, y poco a poco vuelves a estar donde estabas antes de que empezaras todo este proceso. Por eso no es suficiente con poner límites una sola vez. Hay que sostenerlos, reforzarlos cuando hace falta, y hacerlo sin drama, sin guerra, pero con claridad. Cuidar tu energía ya no puede ser algo que haces cuando te sobra un poco, cuando todas las demás cosas están resueltas, cuando nadie te necesita.
Tiene que ser algo que proteges desde el principio, antes de que se te acabe. La energía que das a lo que no te suma es energía que le quitas a lo que sí te importa. No es que sobre y luego te quede para ti. No funciona así. Tienes que reservarla, tienes que decidir activamente a dónde va. La filosofía estoica entendía la vida como una práctica diaria, no como un destino al que llegas un día y ya puedes descansar. Cada mañana era una nueva oportunidad de actuar conforme a los propios valores, de elegirse, de ser coherente con quien se quería ser. Esa coherencia sostenida en el tiempo, ese esfuerzo tranquilo y continuado, era lo que ellos llamaban vivir bien, no una vida perfecta, una vida alineada. Vivir una vida más libre, más plena y más auténtica no es un privilegio reservado a unos pocos. No es para los que no tienen responsabilidades, ni para los que tienen más tiempo, ni para los que ya han resuelto todos sus problemas. Es una consecuencia de decisiones sostenidas en el tiempo, de pequeñas elecciones cotidianas que dicen una y otra vez que tú también cuentas, que tu bienestar también importa, que tu tiempo también vale, que tus necesidades también merecen atención. Y si hoy empiezas con una sola cosa, que sea esta. Cada vez que estés a punto de decir sí a algo, antes de responder, párate un segundo y pregúntate, ¿lo digo porque quiero o porque tengo miedo de las consecuencias de decir no? Esa pregunta, hecha con honestidad y sin prisa, te va a decir más de ti mismo que muchas horas de reflexión. Y con el tiempo, cada vez que la respuesta sea miedo en lugar de deseo, vas a tener la oportunidad de elegir diferente. Elegirte no es abandonar a los demás, no es construir una vida en la que los demás no tienen cabida. Es aparecer entero, es dejar de dar desde el vacío para empezar a dar desde un lugar donde tienes algo real que ofrecer. Desde un lugar donde estás bien, donde estás presente, donde lo que das vale algo porque lo das tú de verdad, no porque no te quedó más remedio. Porque la mejor versión de ti, la que más puede amar, la que más puede ayudar, la que más puede construir y dar, no vive en la abnegación constante, no vive en el sacrificio permanente, vive en el equilibrio, en el respeto propio, en la decisión consciente y diaria de estar bien, de cuidarte, de tratarte como alguien que merece serlo. No hace falta que lo hagas todo perfecto. No hace falta que no tengas miedo, solo hace falta que empieces. Y el mejor momento para empezar no es cuando tengas más tiempo, ni cuando las circunstancias sean mejores, ni cuando hayas resuelto todo lo demás. Las circunstancias nunca van a ser perfectas. Pero tú sigues aquí, ahora, y eso es suficiente. Hoy puedes decidir que también te eliges, no mañana. Hoy, el día que te elegiste a ti mismo fue el día que empezaste a vivir de verdad. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, vive para ti. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.